Buenas noches, tardes o feliz madrugada. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Cero Miedos. Mi nombre es Chus. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es El Chino y estamos acá nuevamente en Cero Miedo, recordándoles que nunca están solos en su habitación y pueda que tengan una visita inesperada. Así es, en este programa vamos a hablar acerca de un tema que seguramente a algunos de ustedes les ha tocado vivir. Seguramente en algún viaje, en un regreso a casa, o simplemente tuvieron la mala suerte de estar en el momento y lugar no adecuado. El tema de hoy es bastante intrigante porque a cada uno nos ha pasado más de alguna experiencia bastante rara. Oscar tiene un relato personal, yo tengo dos relatos personales y vamos a traerle un par de relatos. Vamos a hacer relatos cortos para que tengamos un poquito más de variación. En sí, el día en este programa vamos a hablar acerca de historias paranormales en carreteras. Correcto, ya sea cualquier encuentro en carretera, así como el que tocamos en el episodio de los ovnis con el señor Gómez. Gómez, ajá. Entonces, pero esta vez no nos vamos a ir a otro mundo, sino que esta vez será El mundo de los muertos. O sea, es otra dimensión, por así decirlo. correcto. Entonces, así que prepárense si van en una oscura y solitaria carretera. Pónganle todo el volumen y sumérjanse en estas historias que créanme que están buenas. Muy buenas. Igual manera, si están en su habitación, busquen algo para comer, algo para tomar, o si están a punto de dormir, tápense bien, nunca saquen los pies de su cama, porque no saben quién está a la par de ustedes, vigilándolos cuando están dormidos. ¿Iniciamos? ¿No? Sí. Iniciamos, no sé si querés empezar con una historia tuya y luego yo una historia de las que tengo acá. Va, buenísimo. Pues la historia de ahorita es una historia bastante corta. Esto sucede en el departamento de Chimaltenango y es el carro fantasma. Esto se da en el libramiento de Chimaltenango. Mención y acreditación a Cuéntame tu historia de miedo. Es una historia recopilada de parte de ellos y todas las acreditaciones a ellos. La historia dice de esta manera: es de madrugada. Generalmente en Chimaltenango últimamente ha sido muy urbanizada y hay muchos restaurantes de comida rápida. Ahorita con las aplicaciones de delivery han llevado más comida hacia diferentes zonas de ese departamento, zonas que muchas veces no tenían acceso a una entrega o algo por el estilo. Ahora pues se da esa chance, ¿verdad? De que mensajeros, arriesgando su vida, han tenido que viajar, han tenido que recorrer diferentes kilómetros y se han topado con cosas muy extrañas. Esto sucedió en un restaurante de Taco Bell. Ajá, con uno de los trabajadores de delivery. Resulta de que a veces el servicio de delivery se hacen entregas muy de noche, a veces horas de la madrugada. Obviamente pues la propina o en este caso la remuneración es mucho más alta, ¿verdad? Entonces se da que muchas veces aprovechan ese horario para sacar poquito más de lo que generalmente hacen durante el día. Precisamente le tocó, vamos a poner el nombre de Juan, un chico de delivery que precisamente tenía que hacer una entrega en el municipio del Tejar, en Chimaltenango, partiendo de Pradera. No sé si estoy seguro si es de Pradera o un poquito más adelante. La cosa es que tenía que tomar el libramiento de Chimaltenango porque tenía una de entrega pendiente. Resulta que él tenía una moto recién sacada, ya que, como muy bien saben, el trabajo estaba muy difícil en los años 2020, 2021.
Y entonces sacó una moto nueva, kilometrada, todo estaba bien, para poder trabajar de esta manera. La entrega era aproximadamente entre 12 a 1 de la mañana, según marcaba el reloj que ellos tienen en su aplicación. Muchos le dijeron, ¿por dónde te vas a ir? Y él le dice, por el Libramiento, no creo que pase mayor cosa. Y le dijeron, ¿cómo te vas a ir por el Libramiento a esta hora? O sea, es muy peligroso, no solamente, no tanto por lo paranormal, sino por todos los vehículos de carga pesada que pueden pasar. Transporte pesado. Y sabemos que es una ruta rápida y las motos pues no alcanzan tanta velocidad, más una moto pequeña como la que él tenía. Pero él dijo, no, prefiero llegar rápido para poder terminar rápido la entrega. Resulta que agarró el pedido, lo cargó en la mochila y emprendió el viaje hacia su destino. La primera entrega, todo bien, sin preocupaciones, pagado, excelente. Faltaba la última entrega y tenía que empezar a tomar el Libramiento, Chimaltenango. Había recorrido algunos kilómetros y él vio en su retrovisor que un carro le venía haciendo luces y miraba una mano que le hacía así, que se parara, que se detuviera. Y le decía, qué raro, yo no me voy a detener porque era un pedazo oscuro. Y él dice que seguía manejando más rápido y el carro le bocinaba, pero una bocina así muy... como de aquellas bocinas que ya no sirven. Vean, ustedes se imaginan. Y él, qué raro, ¿por qué usted quiere parar? Seguramente me quiere robar, porque tenía la insignia de la aplicación. Y se han dado casos que mala onda, los han asaltado y le han quitado la comida. En fin, la cosa que él miraba que le salía una mano, un carro blanco hecho lata. O sea, el motor se escuchaba horrible. El claxon o el pito se escuchaba mal. Y él decía, ¿qué está pasando acá? Resulta que él empezó a acelerar la moto y la moto de la nada se le empezó a ahogar. Y él decía, ¿qué está pasando? Y la moto se empezaba a detener. Y él miraba que cada vez ese carro, que estaba a 1 kilómetro, se iba acercando más. Pero él miraba algo muy extraño en la mano. Y es que era demasiado delgada. Aparte delgada, muy blanca. Le decía, qué raro, qué extraño, ¿no? Y la moto se le empieza a parar. Entonces lo que él estaba haciendo es precisamente orillarse, ¿no? Pero este carro todavía le seguía diciendo que parara. Y él con angustia de que aquí me pueden asaltar o algo. ¿Se imaginan esa escena ustedes a las 12 de la noche en una moto que no tenía ningún desperfecto mecánico? Se estaba ahogando y él sentía que no estaba avanzando nada. Y él sentía que transcurría el tiempo. El carro cada vez más se le acercaba y la moto empezó a andar a una velocidad que físicamente nadie podría andar de pie. Tendría que bajar los pies para no caerse. Pero él sentía que la moto estaba estable y seguía avanzando y para nada se detenía. Cuando no sé cómo él viendo en el retrovisor, de lo asustado, de lo angustiado, de que ese carro cada vez estaba más cerca, volteó a ver hacia su retrovisor del lado izquierdo y se dio cuenta que el que conducía era una persona desfigurada, morada, y se le dejaba ver parte de la calaca, del hueso del cráneo, con la ropa vieja. A cuenta que el cráneo estaba torcido y le hacía que se parara, sus ojos sin vida. Y él decía, es un carro de los muertos, es un carro muerto, es un muerto que va manejando. Y la moto no le avanzaba y el carro cada vez más cerca al punto que casi rozaba con la llanta de atrás. Y le decía que se tenía, la moto estaba a punto de parar, pero jamás se detenía. Y él solo recordó una oración que lo libró de ese momento, que fue: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, porque sin ti yo me perdería. Él dice que lo dijo con los ojos cerrados, acercándose a una curva peligrosa, pero sentía que la moto no le iba a avanzar, claro está, ¿verdad? Entonces él dice que solo cerró los ojos cuando sintió que el carro le iba a rebasar. Cuando terminando de decir la oración,
solo escuchó el último pitazo y fue como un eco que se desvaneció. Y como él va a acelerar la moto, resulta que la moto le pegó el gran aventón. O sea, hagan en cuenta que la moto iba tan despacio que cuando, por así decirlo, reaccionó, la moto se fue. Dice que él casi se iba a matar. A su derecha había un barranco. Entonces él dice que él sintió como casi se iba a caer del barranco porque la moto se descontroló. Como pudo, y por obra y gracia de Dios, qué sé yo, logró estabilizar la moto y se paró. Del susto ya no podía. Llamó a sus amigos, los amigos llegaron, lo acompañaron y todavía escucharon como algo pitaba atrás. Decía que lo acompañaron, lo fueron a dejar, se vinieron por la carretera vieja. Y esa historia no queda ahí, porque resulta que al siguiente día él se quedó a querer sacar más plata. Eran las 12 y resultó que tenía otro pedido. Pero resulta que entre los repartidores había una mujer que repartía delivery. Y entonces él contándole la historia, dice, ustedes no me van a creer, esto y esto pasó. Dice que la chava cuando lo vio, dice que se puso pálida. Contándose ella se puso pálida. Dice que casi se desmayaba porque ella vivió algo similar. Solamente que el esposo de él se dedicaba a Uber y ella se dedicaba a hacer entregas. Lo que hacía que igual terminaba muy tarde, con tal de sacar un poquito de plata. Entonces se encontraban, antes de llegar al libramiento, siempre se encontraban y se iban juntos. O a veces ella se adelantaba y lo esperaba en cierto punto donde hay salida para que pueda esperar y él pasaba, entonces ya se iban juntos. Resulta que ella contó de que unas noches antes se iba a juntar con el esposo, solamente que ella venía más adelante, entonces se adelantó a esta salida y el chavo venía atrás. Entonces le dijo, mira, se iban hablando por teléfono, ¿verdad? Para no perder esta comunicación. Mira, ya voy, ya estoy entrando al libramiento y ok, yo te espero acá. Cuando ella escuchó que un carro le rechinaron las llantas y el carro volcó, y cuando fue a ver, él era el esposo. El carro del esposo volcó y ella vio como una figura de llantas, porque estaba lloviendo, una figura de llantas pasó como que marcando el asfalto mojado y solo se vio una mano que hizo así. Ella lo vio y él le contó de que él solo vio que venía un carro, que él va a pitar, un carro blanco, que él solamente vio que le hacía que la mano se parara así, que se parara. Y él dice que qué onda, qué pasó, y con aflicción, la cosa que, lo mismo, sintió que el carro no avanzaba y él no se quería detener porque presentía algo malo, y siempre tenemos ese presentimiento que algo malo va a pasar. Y cuando estuvo a punto de chocarlo, porque el carro que precisamente mencionan que era un carrito entre blanco y oxidado, dice que vio cómo esta persona o este conductor, sus ojos no tenían vida, y lo vio para mitad calaca, mitad carne podrida. Y entonces él vio esto y dice que se impresionó, y el carro le reaccionó porque va a acelerar, que no lo pudo controlar y se volcó. Y así han contado muchas historias precisamente de libramiento, muchos accidentes se le atribuyen a este carro fantasma. La historia no queda ahí, es una historia un poquito más larga porque precisamente otros motoristas se han caído. Y hay una historia donde un chico paró en el barranco por esto. Entonces, si ustedes vienen en el libramiento de Chimaltenango de noche, no les voy a decir el punto exacto, solo ubiquen un barranco del lado derecho. Si ustedes tienen que pasar ese libramiento, encomiéndense a Dios. Una pequeña oración, qué sé yo, Señor, cuida mi carro, mi vehículo, y haz que llegue conmigo a mi casa. Porque no saben si de repente un carro chatarra y un conductor no vivido les puede hacer el alto. El carro fantasma del libramiento de Chimaltenango. Wow, qué loco.
Mención y todas las acreditaciones a Cuéntame tu historia de miedo, Fernando Andrade Mazariegos. Muy pronto lo tendremos en nuestro podcast. Wow. Así hay muchas historias, muchas realmente historias de apariciones en carretera o memorias en el tiempo de que accidentes, que ven a personas que se estrellan y resulta que eso pasó hace años, o hay historias que sí, es que una señora nos hizo el alto, dijo que su esposo y su... Bueno, eso creo que me acuerdo que la escuché de que era un tráiler que iba en carretera y dice que se encontró una señora y dice que le hizo señas de que parara, ¿verdad? Y vio a la mujer ensangrentada. Entonces, y dice que él paró, ¿verdad? Porque vio que el carro salió de la calle. Entonces, resulta que la señora le dijo que su esposo y su hijo estaban abajo en el carro, entonces que ella logró salir para pedir ayuda. Pidió la ayuda, llegaron los policías y todo. Cuando llegaron, el papá y la señora estaban muertos y solo el bebé estaba con vida. Ah, la gran. Entonces, prácticamente fue como que el espíritu de la señora que fueran a buscar a su bebé. Historias tristes, igual historia de que a veces una mujer se atraviesa. Eso se escucha mucho en Atanasio Tzul, ahí por la vuelta antes de llegar a Campus Promérica, después de la 1. Hay una vueltecita, ustedes siempre van a ver cruces. ¿Por donde hay un campo de fútbol? No, es en la por Atanasio, es antes. Donde por eso. Ajá. Bueno, yo ahorita no he pasado por ahí. Pero siempre dicen que miran cómo algo o alguien se atraviesa. Y ahí es cuando o se cae un motorista o un carro para esquivar se voltea. Así que ya saben, cuando pasa algo así aceleren y no... Y no frenen. Ok, ahora te cuento yo. Dice, la historia se titula Las Cuatachicas en la ruta a Santa Elena a Varías. Sé que muchos se preguntan por qué leo tanto, pero créanme que aprendérselas de memoria es un poquito complicado más para mí. Entonces dice, en el kilómetro 22.5 de carretera El Salvador, a la altura de la gasolinera Texaco, que le denominan La Cuchilla, hay un desvío a mano derecha que lleva hacia Santa Elena Varías. Pero si continúas recto terminas llegando hasta Matitlán, o sea, conecta toda esa parte de Villanueva, Matitlán, todo eso. El trayecto de 29 kilómetros desde el cruce de carretera hasta Matitlán incluye kilómetros y kilómetros de partes más oscuras y silenciosas, con árboles frondosos que tapan la mayor parte de luz solar. El lugar es muy poco transitado. Eso es durante el día. Durante la noche, la historia es mucho más aterradora. O sea, si de noche y de día es una carretera solitaria, que apenas si le pegan los rayos del sol, imagínate de noche. Los espíritus chocarreros. El gato de la Sandra. Dicen, el folclore popular dice que las cuatachicas, es la gatita. Sí, ahí está. Dice que las cuatachicas son una especie de pequeños duendes. ¿Qué se te cayó? No sé. Algo se cayó, ¿ah? Sí, pero fue algo blanco. Perdón, es que no crean. Pues fue esto, pero yo no tenía curitas. Sí, se te cayó. Pero yo no tengo curas. Es una curita, muchacha, de verdad. Yo no tengo curitas. Sí, cabrón, ¿cómo se cayó? Vamos a revisar el video. Ese está sí, ahí lo regresan, muchachos. Créanme que no está preparado, pero si piensan que... O sea, si piensan que estamos nerviosos por lo que estamos contando, porque también vienen historias propias. Sí. Entonces... Sí, o sea, quiero o no, siempre que se graba el video siempre nos quedamos con esa energía, pero
Ahorita no entiendo qué pasó, la verdad. Yo solo vi un reflejo blanco, pero... Sí, yo vi cabal como... Bueno, el punto, ya. Concentrándonos. Dice, las 4 chicas son una especie de pequeños duendes que habitan en los bosques y selvas del sur de México, los cuales se mimetizan perfectamente con sus alrededores, por lo que nunca han podido ser fotografiados con claridad. O sea, prácticamente se camufla. Al menos una importante colonia de estas traviesas y a veces agresivas criaturas podría vivir en Guatemala, según el relato que te contaremos a continuación. Esto le pasó a un trabajador de una ferretería grande de Guatemala que se encuentra en carretera Salvador por el kilómetro 22. Creo que ya se darán cuenta cuál es. Por ese lugar quedan las bodegas centrales. Entonces el trabajador trabaja ahí en esa ferretería, en las bodegas centrales. Aunque la ferretería les proporciona transporte a todo el personal, para él fue mucho más fácil haberse comprado su moto para tener transporte personal, ya que él vive en Amatitlán. Entonces, si te vas a hacer todo el recorrido de transporte, lo que van a dejar a todos, creo que es más fácil. Una moto, sí. Tu motita y yo me voy a mi casa, ustedes pues, síganos. Aparte, si él trabaja en carretera Salvador, ya toda la vuelta se llama nueva y... Sí, o sea, es más fácil irse por Santa Elena. Dice, a diario cruzó aquella carretera de la que vamos a hablar ahorita. Y nunca pasó nada extraño o digno de contar. Pero aquella noche en la que la moto se le apagó sin razón alguna, vio y sintió cosas que aún mucho tiempo después le ponen nervioso y continúan sin explicación. Todo está bien, según él. O sea, según la moto, él estaba bien. Y ya, va. Dice. Se detuvo. Bueno, dice. Sí, o sea, se detuvo. O sea, él iba ya, o sea, él salió del trabajo a la hora ya tarde. Se fue en la carretera, tomó la carretera normal. Entonces, desde que de la nada le empezó a fallar la moto. Entonces él dijo, ¿por qué si es tu moto nueva también va? O sea, no debería estar fallando nada. Entonces se detuvo, la revisó con la lámpara del teléfono, tenía gasolina, la instalación eléctrica se veía bien, pero parecía muerta. El paso de la gasolina y el tanque, bien, o sea, todo estaba perfecto. Pero la moto simplemente no funcionaba. Entonces, escuchó que entre las copas de los árboles algo se movía. Pensó en pájaros o ardillas. Incluso llegó a pensar que eran monos, porque dice que se movía con mucha fuerza los árboles y eso no es normal. Entonces dice que empezó a alumbrar con la lámpara, pero no veía nada, pues ¿qué te va a alumbrar el teléfono? Sí, totalmente. Entonces dice que decidió llamar a su hermano para pedirle que llegara a traerlo, pero oh sorpresa, No había señal. no había señal, el teléfono estaba muerto. Aún estaba bastante lejos de su casa y ya estaba bastante lejos del trabajo. En esa carretera hay muchísimos árboles de jocotes de corona. Y el olor comenzó a llegar poco a poco hasta donde él estaba. Intentando encender su motocicleta, era inconfundible. Los jocotes siempre han sido su fruta favorita. Pero lo que le pasó a continuación hace que cada vez que come o siente el olor de jocotes, vuelve a su cabeza aquella noche. O sea,
te quedas familiarizado con un sabor, con un olorcito. Sí, pues. El frío entraba en sus pulmones cuando recibió el primer golpe. Fue en el pecho y fue muy fuerte. El segundo fue justo en el dedo índice que tenía sobre la moto, sobre el timón de la moto. Y el otro dio en la luz frontal de la moto. Se le estaban tirando jocotes. Eran jocotes que le lanzaban con muchísima fuerza desde arriba de los árboles. Los otros golpes llegaron por atrás y luego la sensación de ser rodeado por pequeños seres que corrían a su alrededor y subían y bajaban de los árboles. La lluvia de jocotes no se detenía. Intentó encender nuevamente la moto y fue entonces cuando un jocote le pegó con tal fuerza en el ojo que casi pierde el conocimiento. En medio de la confusión, desconectó su moto y comenzó a avanzar sobre ella. Entonces algo saltó sobre su espalda. Algo pequeño, duro y forma aterradora. A su alrededor sobre los árboles se escuchaban más risas, igual que aquella. Son risas burlonas. El dolor en el ojo lo tenía desconcentrado y asustado, muy asustado. No saben si recibió más golpes, solamente sentía la sangre caliente correr por su cara y la fuerza que hacía con sus piernas para irse sobre su moto de aquel lugar. Y encendió de aquel lugar. Y la fuerza que hacía con sus piernas para irse sobre su moto de aquel lugar. Y encendió la moto. La moto finalmente encendió y se alejó, escuchando muchísimas risas detrás y sobre de él. El llanto se mezclaba con la sangre de su rostro y las manos le temblaban cuando al fin vio las luces de Amatitlán reflejadas sobre el lago. Llegó a su casa y muy asustado le contó a su esposa lo que le había sucedido. El ojo lo tenía inflamado y sobre el párpado tenía un corte profundo. En el cuello y la espalda las marcas de garras y dientes. Claro. Estaban por todas partes. Incluso un mechón de su pelo fue arrancado desde la raíz. Y los moretones de los golpes de los jocotes lanzados con violencia tardaron varias semanas en desaparecer. ¿Qué fue todo aquello? ¿Qué o quién se reía? No lo sabemos. Pero desde que se recuperó, toma un camino más largo para llegar a su casa. No supera lo que sucedió aquella fría noche. Es curioso cómo esa historia concuerda con unas descripciones de árboles. Resulta que lo que es el árbol de jocote, Marañón, creo que también. el jocote marañón, de mísperos, no mucho, pero también de guayabales, pero sobre todo el árbol de jocote. Es un árbol que se cree que los duendes utilizan como hábitat, que son los árboles preferidos, sobre todo por este tipo de seres, ¿verdad? Entonces, concuerda con algunas descripciones de algunos relatos de duendes. Y pues no sabemos, ¿verdad? Si de repente tal vez se le tocó la mala fortuna de pasar. Recuerden que son seres elementales que han vivido mucho más tiempo que nosotros en los lugares. Y algunas veces están molestos porque ellos creen que le robamos su espacio y sabemos que algunos son muy traviesos, ¿no? Entonces sí, qué mal por ellos. Por eso muchas veces si ustedes van a una montaña, a un cerro o a algún lugar boscoso, siempre pidan permiso, siempre digan
Pido permiso para entrar, no voy a hacer nada malo, solo quiero conocer. Porque muchas veces hay muchas historias de esto de duendes, gnomos, aluches, como se les conoce en México, en algunas partes de México, de que te tiran piedritas. Empezaste a sentir, cada vez que escuchas que caen piedras, pero es por lo mismo, son los mismos O que de repente te hacen como sucedió en la finca del Pilar. Ajá, A su entonces, servidor. Entonces, miren, es muy recomendable, sí, algo dijo muy, muy cierto Oscar. Primero, encomendarse su viaje. Segundo, pedir permiso. Incluso si vas en carretera y vas a pasar en una montaña, permiso, voy a pasar, quiero ir a mi casa. Y también decir, aquí te quedas. Si, porque no saben si algo se les pegó o algo quiere andar con usted, entonces sí, se tiene que decir, aquí te quedas. yo por eso ahora siempre que voy a algún lugar así boscoso, por ejemplo, siempre que paso esa parte del Naranjo, el columpio del Naranjo que conecta a Tunamtzin, siempre voy a algo que con permiso voy a pasar y adiós. Y es que antes se creía que en Naranjo había un lago. Y un lago pues albergaba mucha vida, se decía que tenía pescaditos de colores y todo, pero el lago eventualmente se secó y se convirtió en pantano. No es que la urbanización lo haya secado, sino que solito perdió, porque lamentablemente la contaminación de algunos ríos que lo alimentaban, o el desvío de esos ríos para regar algún tipo de cultivo, pues hizo que el lago pues muriera. Entonces no es que haya sido la urbanización. Pero qué bien que tocases el lugar de El Naranjo, porque su servidor tiene dos historias vívidas, estando sobrio, claro está. Empezando por ahí. Está empezando por ahí. En la bajada del Naranjo, por donde está el colegio bilingüe San Juan. Ya San Juan Bosco. entrando a Bosque de Por San donde Nicolás. está Suma. Sí, antes. Sí, pero digo, antes de llegar a Suma. Ajá. Mis dos historias son cortas, son dos, les voy a contar una vez. Sí, dale. De ahorita les conté la de Tunamtzin. Sí. Esa, bueno. Esa está recordando ahorita. La primera historia sucedió 2021. Ella estaba trabajando en la empresa donde actualmente trabajo. Anteriormente teníamos aquello de que trabajábamos veladas y salíamos a las 8:30 de la noche. Y que una cervecita, que quedemos en tal lugar, solo una, y bueno, yo siempre he sido de que tengo que manejar, si mucho una, dos, hasta tres, para que lo voy a mentir, hasta tres. Esa noche precisamente me tomé solamente dos. ¿Por qué? Porque una no es ninguna y dos, pues al menos son para la tos. Sobre todo hay que ser conscientes, si beben no tomen, porque en su casa siempre hay alguien que los espera. Y si viven solos, aunque sea el nunca perrito, están solos. aunque sea el perrito o el espíritu o el demonio debajo de la cama, irían por ahí. Por ahí. La cosa que esa vez venía, ya no había muchos carros, ya venía como tipo 10:30. Venía una moto que estaba en óptimas condiciones, nunca me había fallado, nunca se me había ahogado. La moto se conducía re bien, era una moto motor 100 y es una moto fiel. Aún con medio motor destruido, esa moto avanza. La cosa que esa vez yo venía un poco triste por muchas cosas, yo lo he contado en el podcast, que me han pasado, que era que no traía esa mala vibra, ¿verdad? De estar triste, de estar molesto, de estar enojado, tal vez incluso hasta reclamarle a Dios, qué sé yo, no me acuerdo si algo así hice, pero venía mal y quiera que no, la mala energía atrae malas energías. Precisamente yo bajando, después de pasar el cruce hacia Minerva, empecé la bajada. Precisamente hay un poste ahí que siempre se le va la luz. Ese poste, cabrón, nunca le funciona. Nunca pasa más de un mes con el foco prendido. Siempre se quema. Sí. Siempre se quema. Sí, siempre se quema. Esa es mi ruta de todos los días.
como uno pasa de día y sale temprano al trabajo. No, que yo paso cuando está iluminado. Y a veces ni iluminado. Bueno, precisamente iniciando esa curva, la moto se me ahoga. Es como que El bajón. se bajó. Dije, al menos con la vía llego. Dije, la vía llego y ahí voy a intentar encender esa segunda ya en la mera bajadita. Dije. Entonces la moto se me bajó. Y así como se me murió la moto, sentí que llevaba a alguien atrás. O sea, ese peso, un peso. Pero era un peso muerto. Había frío y sentí más frío de lo inusual. Y yo, madres, ¿qué es esto? Dije yo. Volteando a ver hacia mi retrovisor de mano derecha. Yo, pues, si se dan cuenta, tengo el pelo corto, llevo casco y todo. No sé cómo voy viendo y miro un mechón de pelo así. O sea, un mechón de pelo negro, entre colocho y enmarañado. Así. Y una silueta blanca, donde se desprendía ese mechón. Yo dije, no voy a voltear, no quiero voltear. Y empecé a cantar mis alabanzas. Claro, pues Dios sí. Está aquí. La alabanza que estaba contando era... Ay, me acuerdo que era una de John Carlos que se llamaba... Cuán grande es mi Dios. Estaba cantándola a todo pulmón, se los juro, muchachos. Fue solamente el pedacito donde esa luz cochina no estaba prendida. Y yo venía, miren, se los juro, esa moto se me ahogó, se me estaba parando. Y yo sentía, miren, se los juro, no quería voltear a ver el retrovisor. Porque yo decía, miro el retrovisor, me asusto y me voy a ir a hacer lata. Así lo pensé. Yo, no puede ser. Pasando la luz, entrando la luz del siguiente poste, la moto me hace esto. Haga cuenta que la moto la llevaba así. La moto me hace esto. Y ¡ram! Y me fui. Tuve que parar en la gasolinera de Don Arturo, que está al final, porque iba muy nervioso y la respiración se me había agitado. Yo no padezco de asma, pero sí hay veces que se me va la respiración por problemas nasales, qué sé yo. Tuve que sacar mi inhalador, echarme un espallazo, como yo le llamo mi segundo aire, calmarme y seguir manejando, porque iba muy nervioso, se los prometo. Esa vez me asusté tanto porque yo dije, si hubiera volteado, se los juro que en este momento no les estaría contando esa historia porque me había ido a hacer pedazos. Y eso fue en el Naranjo. Es el primer poste después de pasar el cruce hacia Minerva. Ahora, la segunda historia fue en tiempos de lluvia. Esa no venía tan tarde, venía como a las 8 de la noche, igual después de una velada. Ahí no me había quedado porque venía lloviendo y cuando llueve, yo como motorista o una persona usuaria de una moto manejo muy despacio porque un mal frenado o tan mala suerte que no sabes si es agua o es aceite, te puedes caer. Y todos los que manejan motos me entienden. Venía muy despacio, venía en el carril izquierdo, ya que me gusta manejar mucho en el carril izquierdo. Precisamente en ese poste que no estaba iluminado, después del cruce de Minerva, vi que me empezaron a tirar luces. Así luces altas, que me molestaron, me cayó mal porque eran luces demasiado fuertes. Y yo les voy a ser sincero, dije a la gran puta, dice que está chingando si sabe que está lloviendo, ¿va? Entonces vine yo, como me estaba a tirar luces, me puse mi pie de vías, me tiré al carril derecho y volteé a ver si, para que pasara el carro, ¿va? No sé, sacarle la madre o algo, porque me cayó mal, luces muy fuerte. Cuando volteo a ver y no pasa absolutamente nada, y va a llover y no pasa absolutamente nada, y yo, ¿qué es eso? O sea, pero se los juro que yo vi que la luz me alumbró los dos retrovisores y sentí hasta como la vibración del que venía carro. Pero cuando me orillé para voltear a ver que pasara el cabrón, no había nada, no venía nada. Suele pasar. Y ese año me quedé así como que puchica. Dije, bueno, en nombre de Dios llego a la casa, continué y gracias a Dios pues llegué a mi casa.
Pero precisamente han sido en el mismo punto, en esa vuelta, y han sido las 2 veces que el foco ha estado quemado. Fíjate. ¿Sabías que con la lluvia vienen las cosas oscuras? Y aprovechan a moverse entre las gotas. Recuerden que el agua es conductora universal, no solamente conduce electricidad, sino que también se conduce muchas cosas. Y puede ser porque realmente hay muchos relatos de tiempo de invierno. Demasiados. Incluso se dan cuenta del primer relato que cabal vieron como un carro marcó las llantas, pero no se vio nada. Solo marcó las llantas en el asfalto. Entonces, muy curioso. El primero sí me dio miedo y el segundo me quedé como con cara de ¿qué pasó acá? Y así pasa. Realmente en esa zona de Naranjo, Tulamtsu, que al final están conectadas, y prácticamente son lo mismo. Hay muchas historias y muchos dicen que, ya bueno, aparte de que a ciertas horas de la noche ya son carreteras muy solas, literalmente muy solas, principalmente la de Tulamtsu, que es así, pasadas tipo 10 de la noche y no pasa ni un alma. Y dejemos eso, también lo peligroso que se pueden convertir las carreteras, no solamente por los carros o gente ebria que está manejando y pueda provocar un accidente, sino también por los mismos vivos que pueden asaltar o te pueden asaltar. Cuántas veces no hemos visto, incluso en un conocido que murió precisamente porque le querían robar su moto, se opuso, lo empujaron y se fue a dar contra una de las paredes. Sí, yo por eso siempre que paso ahí en moto o en carro siempre paso lo más rápido que pueda, porque ya sea que me aparezca un vivo o un muerto. Precisamente hay relatos de una chica de blanco con pelo negro que se atraviesa o pide jalón. Y cuando vas a parar, no hay nada. ¿Dónde? Eso es antes de llegar al cruce de Minerva. Fíjate, es una parte donde hay como una especie de mirador. Fíjate que donde mucha gente va a tirar cosas. Gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado nada cuando vengo en Cuaresma, después de Santo Domingo, 3, 2 de la mañana, fíjate. Mira, hay veces que uno tiene la suerte. Y más cuando me vengo, y vas que vengo solo. Sí, y hay situaciones que era la que yo les comentaba. Muchas veces nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos, estamos tristes, estamos mal, estamos felices. Generalmente la felicidad pues ahuyenta todo ese tipo de energías, pero la tristeza, de eso se alimenta. Es un vénganse. Ajá, entonces quiera que no, la depresión, cuando ustedes ven a alguien que le detectan depresión o algo, traten de animarlo porque no saben todo lo que está acarreando. Así es. Ahora yo les voy a contar la personal. Sí, le voy a contar de una manera personal para después de cerrar con la de o quieres que cuente primero la de Ruta del Atlántico. No, conté la del personal. Va. Esto sucedió un sábado de gloria o sábado santo, como lo conozcan ustedes, de 2016 creo que fue, o 2017, una de dos. Creo que fue 2017. Sábado de gloria, tipo 4 de la mañana tal vez, antes de pandemia. ¿Qué fecha dijiste? Sábado de gloria. 2016, 17. Tiene que ser los 16 porque esa vez no es nada como ustedes. El punto es que veníamos del centro histórico, ¿verdad? Porque como sabrán, pues nosotros somos devotos cargadores. Entonces andábamos participando en las procesiones del centro histórico, específicamente la del Calvario, que es entonces, no me acuerdo si cargaban en la recolección también todavía. El punto es, dejémoslo que saliste tarde. El punto es que, como les digo, ya veníamos, venía Kevin de Cerotes Podcast, venía Kevin, venía su hermano, venía mi exnovia de ese entonces, bueno, mi novia de ese entonces, y su hermana, o sea, mi cuñada. Veníamos 4 personas en el carro, yo venía manejando, y dijimos,
como en aquel entonces tengo la licencia de Diosito, no cargaba licencia, y no lo hagan, no lo hagan. Entonces yo por el Naranjo esos días siempre ponen puesto de registro, entonces dije yo no me voy a ir por el Naranjo, porque fijo me van a parar y mi multa de 500 pesos, bueno, ¿qué sale? Entonces dije yo me voy a ir por Tulamzú. El carro acaba de salir del taller, no tenía ningún problema, todo estaba bonito, todo estaba nítido. Subí el puente de Villalinda, crucé a Tulamzú y en la primera subida, se me empieza a quedar el carro, a perder fuerza. ¿Qué subida? ¿Después de la iglesia? No, antes de la iglesia. Antes de la primera baja, o sea, cuando das la vuelta, pasas una garita en esa subidita. O sea, no es ni gran subida, pues es una... Antes de la gran bajada. Antes de la gran bajada. La primera gran bajada. Creo que es la segunda. Va. El punto es que es una subidita chiquitita, o sea, ningún carro se puede quedar ahí. Entonces el carro me empezó a perder fuerza. Y no había forma porque, o sea, aparte que era un carro automático, ¿cómo me iba a perder fuerza? O sea, a excepción que algo le estuviera fallando, pero no le estaba fallando nada. Como les digo, ese mismo Jueves Santo, o sea, me entregaron el carro porque acababa de salir del taller. Entonces, todo estaba en óptimas condiciones en teoría. Entonces el carro me empezó a perder fuerza. Y yo aceleraba y no caminaba. Cuando de la nada solo se escuchó un grito desgarrador. Se escuchó un ¡ah! Y el carro de la nada se fue. Me aceleró, avanzó, sin explicación alguna. Entonces pasó eso, avancé y les pregunté a los que íbamos en el carro, ¿escucharon? Y todos me dijeron, sí, maneja. Eso fue confirmación de decirme, escuchamos el grito todos. Lo curioso es que a partir de ahí nos contaste de que nadie dijo nada. Todos nos fuimos callados hasta nuestro destino. Mi cuñada llegó a la casa y empezó a llorar. Y no era una niñita, pues, o sea, era una persona ya grande. ¿Mayor de edad? No me acuerdo si era mayor de edad todavía. El punto era que era grande, ya. Y dice que llegó a la casa, empezó a llorar a mares. El negro dice que también se puso mal después, cuando llegó a la casa, eso nos contó Kevin. Y desde ese entonces no sabemos qué pasó. Entonces, y no fue un gallo porque se escucha, o sea, se diferencia. Se diferencia, entonces, realmente creo que ha sido lo único paranormal que me ha pasado. ¿En carretera? Sí. Fíjate que esa historia, como ustedes saben, ya fue hace tiempo. Yo por molestar he pasado varias veces ahí y dije, a ver si se escucha. Gracias a Dios, no, nunca. Hay veces que uno es bien tonto de querer buscar las cosas cuando uno tiene que buscar. Y créanme que yo siempre, desde que vos me contaste esta historia del naranjo, de siempre pasa. Y ese crea que no, la curiosidad mató al gato. No, yo no es curiosidad, yo realmente lo que no me parece que me voy. Y hay un dicho que dice el que busca encuentra y realmente para que dos personas de carácter fuerte, porque son de carácter fuerte ellos dos, tanto el negro como tu excuñada, como la G, se han puesto mal porque la impresión del grito ha haber sido. Y lo más interesante de todo es que luego cuando te contamos la historia, vos con el tiempo nos dijiste que ahí habían encontrado el cuerpo de una mujer, ¿no? Es cierto, sí, precisamente ahí se había encontrado en un terreno semibaldío que hay ahí, encontraron los restos de una mujer descuartizada.
Antes, eso fue antes de que ellos pasaran. Y... Ah, sí, claro. Sí, obviamente. O fue después, no No, recuerdo. fue Pero antes. sí, vi las noticias, creo que lo pueden buscar. Antes, porque creo que vos te pusiste a investigar ahí. Y el punto fue ese, mucha, que eso al menos yo siento que ha sido lo único paranormal que me ha pasado en carretera. Porque de ahí no. Pero sí fue algo fuerte. O sea, escuchar un grito desgarrador, que estés con los nervios de que no te arranca un carro relativamente bien. Y desde ese entonces ya el carro ya no sirvió, se fue chingó y ya murió el carro. Lo impactante o lo importante acá es que, quiera que no, como les digo, hay veces que a muchas personas les ha tocado que estar en el momento equivocado, en el lugar exacto, para ni están buscando nada como les pasó a ellos, venían de hacer algo religioso, ¿verdad? Y pues les pasó los que tienen que pasar. Y dice que aunque te quites, pero cuando te toca. Y aunque te pongas, Tampoco te toca. Entonces, como les digo, nunca busquen porque pueden encontrar. y saben qué es lo más curioso, que después la abuelita de mi ex nos dijo que en Sábado de Gloria tuviéramos mucho cuidado. Porque en Sábado de Gloria es donde anda. Es donde los espíritus o. Sí, los espíritus malvados, los demonios aprovechan a hacer y deshacer, porque es cuando Dios, bueno, Jesús está muerto. Entonces, si algo les ha pasado un Sábado de Gloria, Sábado Santo, pues ahí está su explicación. Que prácticamente es cuando Jesús no está con nosotros y nos abandonó, por decirlo de esa forma. Entonces es cuando todos los espíritus malvados aprovechan a hacer de las suyas. Hacer de las suyas. Y quiera que no, la muerte de Jesús no significó una derrota para él, sino que la contraria fue una victoria. Entonces, porque quitó, no, perdón, sí, quitó mucha de la deuda espiritual que nosotros cargábamos. Entonces, técnicamente no debemos nada, el karma no existe, aunque muchos digan que sí, el karma no existe. No sabemos. No existe. Bueno, para mí no existe el karma. Yo creo que ese sería un buen debate que podemos tener en un programa futuro. Pero yo sí insisto que sí existe. No existe porque tendrías, o sea, todo lo malo que hagas, lo tendrías que pagar. Sí, pero siembra y cosecharás. Si haces Bueno. algo, después te cae. Y yo lo he comprobado. Bueno. Pero si ustedes quieren que debatamos sobre el karma y la vida espiritual, díganos, pónganos ahí. Sería un buen tema que escuchar entre un creyente, fiel como Jesús, y una persona que es creyente. Asumo. Que es creyente, no, yo creo en Dios, pero digo, a ver, también dejo una puerta abierta a decir, ¿qué pasa? No, tampoco somos una mente abierta, pero... No, como te digo, yo sí soy creyente y yo lo digo acá, yo soy creyente. Tampoco es que seamos fanáticos. Creo en Dios, creo en la iglesia y pues sí todo, y pues cuando puedo voy a misa, que debe ser todos los domingos, pero cuando puedo voy a misa, pero también digo que dejo la puerta abierta a ver qué puede pasar, a ver, no me cierro al conocimiento, por decirlo de esa forma. O sea, no decir, no, yo creo en Dios y no creo en nada más, sino que creo en Dios, pero puedo creer también en la resurrección, o en la, ¿cómo se llama esto? La reencarnación, o que puedo por cierto, creer en otras vidas. El tema de la reencarnación es un tema que va más allá. No es tan simple como lo quiere proponer la iglesia.
no es tan místico como lo quieren proponer personas de otras religiones como el hinduismo, pero tiene su grado lógico. Recuerde que sí, puede que en algún punto pueda existir el karma, aunque yo no lo creo, por una simple razón, pero igual recordar que aunque la ciencia te diga que no existe, no quiere decir que no existe. es lo que hablábamos. Hace 500 años se creía que la Tierra era plana, y todavía hay tontos que lo creen. ¿Sabes qué es lo bonito de la ciencia? Que te dice, mira, ahorita no lo sé, Pero lo podemos saber. pero lo podemos averiguar. O sea, la ciencia es tan humilde que te dice, yo no lo sé, pero voy a hacer, o sea, lo vamos a investigar. Hay una historia precisamente de carreteras que habla acerca sobre si la debes, te la cobra. Y sobre no debo nada, pero tengo que pagar algo de mi familia. Esa historia la va a contar así corta y terminamos con la tuya así rapidito, para no extender mucho. Esa historia es una recopilación mía, contada a una persona que labora conmigo. Él vive por Retauleu, un pueblito retirado, que es más cerca de llegar a Champerico que a la capital. Con eso les digo todo. La historia se llama La Esmeralda Fantasma, así le pusimos. Resulta que esta persona tiene un pariente que conduce trailers. Generalmente los traileros se les etiqueta por mujeriegos, por transeros, por muchas cosas, ¿verdad? A veces el solitario camino te hace pensar o hacer cosas que no tienes que hacer, o simplemente el deseo carnal es bastante elevado, o a veces te querés pasar de vivo o querés ser machito. Resulta que viene este pariente, él está afiliado mucho a lo que es el tema del ingenio Pantaleón, todo lo que es caña de azúcar. Él maneja mucho de esas grúas, de esos trailers, perdón, que llevan hasta hace 2 o 3 carretones plagados de azúcar, ¿verdad? En ese entonces él tenía que llevar una carga. Ellos tienen horarios y rutas especiales dentro de la misma caña, pero esa vez tenía que tomar la ruta que va de Escuintla a Mazatenango. Tenía que transportar no caña, sino que tenía que transportar otro tipo de material. Por lo tanto agarró su viejo y confiable tráiler y un furgón viejo, ¿verdad? La cosa que fue a hacer la entrega y en lo que descargaba, pues él aprovechó a irse a un bar, en el cual se encontró una señorita que vive de la seducción, que vive de hacer que la Mara pague por bebidas. Nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado eso. Se fue donde las cariñosas, podemos decirlo. Pues ahí lo estaban atendiendo bien, ya era un viejo cliente, viejo conocido, pero resulta que había una chica nueva, muy bonita, blanquita, canchita, se podría decir, muy simpática la chava. La cosa que vino él, por ser cliente, pues tenía ciertos privilegios, pero se contaba de que la matrona o la que era dueña de este lugar siempre le rendía homenaje a cierto personaje de la cultura espiritual de Guatemala, que conocemos todos como San Simón o Mashimo. El nombre correcto, por decirlo de esa forma, para no confundir cosas, sería Mashimón. Porque San Simón sería el de México, ¿verdad? El santo, sí. O sea, el santo. Y Mashimón, pues... Ese es un tema que de verdad me gustaría estudiarlo, pero... Aunque muchos le dicen hermanito. El señor de traje sentado. Ajá. Bueno. A él muchos le llaman, o las personas que se dedican a eso, le dicen el hermanito. El hermanito, ok. Vamos a entrar mucho en ese porque ese es un debate un poquito peligroso. En fin,
este señor ya tenía una cuenta bastante grande. Y ya tenía cuentas atrasadas. Más sin embargo, siempre era puntual en sus pagos, para así decirlo. Porque, o sea, debía pero pagaba. Precisamente esa chica, por ser nueva y por ser muy bonita, tenía un valor un poquito más elevado. Resulta que él vino, hizo lo que hizo, no pagó el servicio, consumió el servicio. Y en un descuido se salió de la cantina. Solo se salió de la cantina. Imagino que le había dejado una propina y todo, pero se salió. La cosa que él tenía el celular de él, le dijeron de que cómo era eso, que se salía, y que mejor que eso anduviera con cuidado, porque si no las paga ahorita, las puede pagar después. Bueno, le tocaba que regresar, traía plataforma liberada, obviamente no tenía mucho peso y venía despacio. Estamos hablando que eso fue, él descargó a eso de las 6 de la tarde, pasó la noche ahí, fue en el día que llegó al ingenio y otra vez tenía que llevar la segunda carga. Le habían adelantado una parte de su pago para hacer este viaje. Así que regresó, fue al pueblo, otra vez donde las cariñosas, pagó, pero no pagó por completo porque él no sabía o no se había enterado de que la tarifa de esta chica era más elevada. Alegó, dijo y terminó insultando como todo bolo necio. La cosa que nuevamente le repitió la señora: si no lo paga hoy, lo puede pagar después y de otra manera. Así que precisamente el vehículo se averió, pasó todo un día, se arregló, salió tipo 8 de la noche de este pueblo. Venía por toda la carretera, obviamente hay lugares en donde los trailers avanzan o salen y atraviesan la carretera, por lo tanto se hacen señalizaciones de fuego. Y él venía conduciendo y todo. Cuando de la nada él vio precisamente un bus que solo traía cierta iluminación, no venía iluminados como todos los buses de aquí que conocemos, bus de parrilla, que miraba que estaba echando mucho humo, un humo negro que no lo dejaba ver la parte de atrás. Y él iba conduciendo, tratando de dejar que el bus lo rebasara, pero dice que el bus lo intentaba rebasar y se frenaba, intentaba rebasar y se frenaba el bus. Y le bocinaba. La cosa que en una de las curvas él trató de no orillarse porque las curvas no las pueden cerrar y el bus lo obligaba a orillarse. La cosa que él casi que sentó el tráiler y dejó que el bus se pusiera a la par para maltratar al tipo, ¿verdad? Dijo, ¿cómo chingado más se puede desbarrancar? Cuando de la nada dice que él vio que venía el bus era de las Esmeraldas, viejo, con unos hierros retorcidos, ventanas rotas, el motor hasta temblaba de lo mal que estaba ¿cómo se llama? El bus. El modelo era antiguo, no era de los recientes, y vio que un señor de traje venía manejando el bus y le hacía así, como quien dice, págame. Así que el señor le decía, tomar, hijo de la chingada, que no sé qué, que a mí no se es cobrado. Y él solo le respondía así. Y le jugaba con él. Cuando solo contaron las personas que tienen las señales de fuego, solo escucharon un rechinido de llantas. Y vieron cómo el tráiler hizo esto. Una curva, se cerró y se descarriló. O sea, se quedó así. Y dice que vieron a este señor bajarse peleándose con alguien. Así de que así, todo. Los que vieron el accidente dijeron, ¿estás bolo o te desbarrancaste solo? Pero la versión de él decía, él me empujó, me tiró y solo me hizo así. Y esa es la historia de la Esmeralda Fantasma. ¿Quién la conducía? No sabemos.
Pero él dice que tenía el mismo traje del personaje del altar que se le rendía culto en este lugar. Wow. Muy, muy fuerte. Ahí sí que son fuerzas mayores y desconocidas. Porque ahí sí que hay muchas historias y muchas leyendas que transcurren en Guatemala. Créanme que Guatemala es uno de los países muy ricos de cultura, en leyendas, en historias. Y esa es una de las principales motivaciones para hacer este podcast. Dar a conocer muchas historias y muchas leyendas de Guatemala que están muriendo con el tiempo. Volverlas a revivir. Así que si quieren que hablemos de un tema, pues como se les hemos dicho, díganos y nosotros lo vamos a investigar y pues ya lo hablamos con tranquilidad. Pero wow, qué interesante. Incluso podemos hablar sobre los empalados en los edificios de zona 4, zona 9 y zona 10. Y jardines secretos como tributo a ciertos seres en estas zonas. Esa sería para otra historia. Ok. Ahora va con esta historia, con este relato sobre la ruta Atlántico de la ciudad de Guatemala. ¿Con esta finalizamos? Sí, con esta finalizamos. Okay. Dice: actualmente este tramo carretero es transitado por muchos vehículos, resaltando los camiones de transporte de productos. A lo largo del tiempo, esta se convirtió en una de las rutas de Guatemala donde más accidentes ocurren, especialmente de vehículos de carga pesada, o sea, trailers. Actualmente este tramo carretero es transitado por muchos... Ay, perdón. Lo escribí 2 veces. Perdón. Bueno, el punto es ese. Dice: todo comenzó a inicios de la construcción, en la cual un total de 5,000 hombres trabajaron para hacer posible lo que actualmente se conoce como Ruta Atlántico. Por si en caso no saben cuál es Ruta del Atlántico, eso es de zona 18 para allá. Es lo de Aguascalientes, Zacapa, cuando vas a Jutiapa, Chiquimula, como que se van para Esquipulas. Donde está la vuelta del Chilero, ¿verdad? ¿Eso no es carretera al Pacífico? No, Bien. esa es Ruta del Atlántico, la vuelta del Chilero. Sí, no es como no es carretera bien, no. Ah, bueno, el punto es ese. Creo que sí, no me acuerdo dónde está la carretera. O sea, no digo dónde está la carretera, pero realmente no me acuerdo dónde está esa vuelta. Esta carretera fue diseñada para altas velocidades. Se encuentra totalmente asfaltada desde la capital. Y esta es la razón por la cual suceden muchos accidentes. La obra tendría por objetivo competir en el mercado de transporte terrestre ejercido por la frutera. Durante la construcción de la ruta, 29 hombres perdieron la vida, provocando la sensación de que estos están aún presentes con extrema desesperación por llamar la atención, tratando de muchas maneras hasta que comenzaron a provocar accidentes, teniendo como objetivo principal los transportes grandes, con los cuales provocarían muchos más daños que con un vehículo pequeño. Varios habitantes afirman que los accidentes generalmente suceden al comenzar el kilómetro 12 de dicha ruta, tan cerca. Bueno, tomando en cuenta el peligroso cruce que algunos lo denominan como cruce de la muerte. En este tramo carretero se ha registrado una infinidad de accidentes. Algunos son justificados para revelar que lo ocasionó, pero otros quedan en un mismo luego de conocer diferentes hipótesis que parecieron ser ciertas. Algunas personas que residen cerca del lugar
Desde hace varios años explicaron que se conocen distintos relatos que tienen relación con los accidentes que ocurren muy a menudo. En uno de ellos se mencionan varias terroríficas y escalofriantes apariciones que se manifiestan con el fin de aterrorizar al conductor y hacerle perder el control para causar un aparatoso accidente. Generalmente con vehículos de gran tamaño. No obstante, otros afirman que han sido testigos de dichos espectros, que además de aterrorizar, provocan desperfectos mecánicos de transporte pesado, como la pérdida de frenos. Además, explica la razón por la cual la mayoría de los conductores se quedan dormidos, pues al iniciar el kilómetro 12 de la ruta del Atlántico, justo donde varios hombres perdieron la vida durante la construcción, se manifiesta un alma que se cree que fue dominada por entes demoníacos. Este nunca se ha logrado ver, tampoco se siente su presencia, ya que se acerca al oído de los conductores y les susurra una melodía que solamente ellos pueden escuchar, sintiéndose dominados por un sueño pesado y concentrando toda su atención, su energía en el pie derecho. O sea, te vas durmiendo y aún así aceleras, haciendo presión en el pedal del acelerador hasta que, segundos antes del impacto, recuperan la conciencia luego de ser despertados por un satánico grito. Pero ya es muy tarde y muere al instante. Hay quienes explican que esto es cuestión de mala suerte, pero otros dicen que este espectro demoníaco suele rastrear el miedo del conductor, además de escoger a quienes tienen mente débil, es decir, fácil de dominar. Los accidentes que ocurren en la carretera provocan un bloque para los demás, siendo esta la oportunidad de los espíritus para escabullirse entre los vehículos, tratando de buscar a su próxima víctima que cumpla con los aspectos ya mencionados. Este no es así como que un relato de específico, sino que es como que decir los entes que ¿cómo decirte? La ruta embrujada, por decirlo de esa forma, porque prácticamente es así se... Creo que tal vez mencionaste algo que yo lo mencioné en un principio, y es que a veces el miedo, la tristeza, preocupaciones o energías negativas son imanes para ese tipo de espectros, seres de bajo astral, seres tal vez no trascendidos o almas en pena, que pueden provocar un accidente, pueden provocarte un miedo, un trauma, o simplemente te pueden robar la energía. Hay historias donde se les ha aparecido a algún conductor y pasan con fiebres, días, semanas. Y lo de la fiebre es muy normal en una aparición. Sí. Realmente con esta aparición que les digo, me dejó muy mal, que tuve que parar. Yo generalmente no paro, aunque tenga miedo, sigo. Pero sí, no podía respirar no sé. Pero precisamente aquí en esa ruta del Atlántico es una de las rutas donde más accidentes han habido. Accidentes aparatosos. Está lo de la Vuelta al Chilero, un cruce ahí por zona 18 antes del kilómetro 10, donde está la papelera internacional. O sea, kilómetro 12. Kilómetro 12, que es después de la papelera internacional. También hay historias de que se aparece una mujer que provoca los accidentes de la Vuelta al Chilero. También se entiende que hay un ser de hombre que es como trabajador, que es el que sí
se atraviesa y el que a veces hasta por un impacto, un grito, hace que las personas pierdan el control. Generalmente lo que es esta ruta, lo que es el kilómetro 40 de carretera antigua, Cuesta de las Cañas, ahora pues el libramiento de Chimaltenango y muchas otras rutas más. La bajada de Villalobos también últimamente ha habido mucho accidente ahí. Fíjense que en la bajada de Villalobos hay una hipótesis, hay una teoría que al momento de construir la bajada de Villalobos no se tuvo cuidado de pedir permiso, solo la construyeron por construir. Y generalmente pues esto lo sabrán muchos arquitectos, muchas personas que se dedican a la construcción o sobre todo esto, que siempre se pide permiso, siempre se hace una pequeña ofrenda. No, ofrenda no quiero decir de que sea por medio de vidas, sino que una pequeña ofrenda para respetar sobre todo el espacio. También hay personas que, bueno, hacen tratos con entes X, ¿verdad? Y les dice, bueno, ¿cuántas vías quieres? Una historia así rapidita, la que se me viene, creo que se las estaba contando la otra vez que fuimos a la Antigua con el elenco de Cervantes Podcast. Era de que hay una rampa, esta también la escuché, Cuéntame tu historia de miedo, todas las acreditaciones a Fernando Andrade Mazariegos. Me contaba la historia de la última rampa que está en la bajada de las Cañas. Ajá. Que esa rampa casualmente no se podía terminar de construir. Construían, se derrumbaba, se construían, se derrumbaba. Y cuentan de que en la encima de esa rampa hay una casita muy pequeña, hay una casita. Tengo planes de ir a verla, pero también me da un poquito de miedo. Resulta de que construyeron, estaba una retroexcavadora retirando tierra y a lo lejos vio a un niño, un ser pequeñito, que lo miraba enojado y le decía señas, pero se ponía donde tenían que cortar la tierra. Entonces le decía que se fuera. Entonces, en 2 parpadeos, este ser estaba encima del tablero de la retroexcavadora. Y dice que el señor el de la maquinaria se le quedó viendo y lo describe como un ser con ropa vieja, cara de viejo, pelo así enmarañado. Y el ser le decía, ¿dónde está tu jefe? Tráeme a tu jefe, quiero hablar con tu jefe. ¿Por qué me está destruyendo mi tierra? Entonces dice que el cuate se bajó y se fue corriendo, dejó ahí la maquinaria y se fue corriendo. Y le fue al jefe, mire, fíjese que esto y esto pasó. Entonces dije, nah, son babosadas, de plano, ¿estás tomado? ¿Seguir trabajando? No, mire, yo no puedo. Dice que el cuate ya no pudo llegar a trabajar. Y dice que cada vez que llegaba un operador siempre se arruinaba la máquina, había derrumbes y todo, entonces no dejaban trabajar hasta que vino ese arquitecto o el mero capataz de ellos. Dice que se acercó y se habló con ese ser y le dijo, bueno, ¿por qué estás chingando? ¿Estás molestando? Entonces cuentan que el ser le dijo, mira, esa es mi tierra y me estás invadiendo, no me estás dando nada, entonces yo quiero mi tierra. Entonces viene el desgraciado del capataz o del arquitecto y le dijo, bueno, ¿cuántas almas necesitas? Entonces dice que el ser le dijo, quiero 2 almas humanas. Entonces vino todavía el muy mierda el capataz y le dijo, ¿por qué solamente 2? Y generalmente ustedes piden 3 almas. Entonces viene este ser sonriente, le dijo, porque la primera alma ya me la diste y es el que manejaba la retroexcavadora. Él ya es mío. Esa es mi primera alma. Necesito 2 más. Dice que el señor, a raíz del susto que se había llevado por este ser, tuvo fiebre, tuvo complicaciones de salud y a la semana murió. Wow. Dice que al final
No se sabe si le dieron sus dos almas o no. Pero en la cima de esa rampa, no sé si alguno puede confirmar o no sé, hay una casita, una chocita pequeña, donde indican de que este ser ahí vive. Él cuida ese pedazo de montaña. Y donde muchos han reportado que han perdido los frenos y se han ido a empotrar a esas rampas que la verdad no paran. Si paran te enterras y haces lata el carro. Dice que hasta arriba, mira, una sonrisita y un jijiji. Puede que sea este cero, puede que sea otro. Wow. Y así hay muchas historias, en carretera, de accidentes en zonas específicas. Como por ejemplo la zona esta de Misco y San Cristóbal, en el puente. Esa es otra historia, ¿cierto? Hay muchos accidentes también, entonces, pero creo que vamos a hacer una segunda parte de historias de carretera. Por el momento creo que esto es todo por hoy. Entonces espero les haya gustado el episodio, espero se hayan divertido, pasado bien, se hayan entretenido, se hayan asustado en algún momento, decir, a mí también me pasó algo igual. Si les pasó algo, cuéntenos, ahí estamos. Pongan en los comentarios, igual pueden sugerirnos, miren, ¿por qué no hablan de esto? ¿Qué saben de esto? ¿Qué saben de lo otro? ¿Saben de tal historia? Recuerden que somos una nueva comunidad, somos la comunidad Cero Miedos. Igual, y en caso no sabemos el tema, pues lo podemos investigar, y el punto es aquí que ustedes se entretengan y escuchen lo que quieren escuchar. Como dice Oscar, recuerde que nuestras palabras no son escritas en piedra. Tratamos de investigar, estar tratando de averiguar un poquito de todo. Créanme que esto de las cosas paranormales, esto lo venimos buscando, hemos estado interesados desde hace mucho tiempo, muchos años. Siempre hemos hablado de esto, siempre hemos tocado esos temas. Y ahora lo queremos compartir con ustedes. Entonces, las recomendaciones, si salen de su casa, pídanle a Dios regresar bien a su casa. Siempre pidan permiso en lugares donde no les corresponde. Nunca le falten el respeto a los lugareños y sobre todo paguen sus cuentas. Recuerden que esto fue Cero Miedos. Mi nombre es Chus. Mi nombre es el Chino. Y recuerden, jamás están solos en su habitación. Y si se despiertan de madrugada, pueden recitar la oración del ángel de la guarda, o simplemente sonrían y digan, no tengo tiempo de ponerte atención, y vuélvanse a dormir. Correcto. O les jalen las patas. Y no duerman con un pie de fuera. Con eso les digo todo. Esto fue Cero Miedos y nos vemos en la próxima. Adiós. Órale.